Y bueno, vamos a continuar, hermanos, con este estudio que estamos teniendo. Vamos a aprovechar el tiempo. Les invito a que oremos, hermanos, si me permiten hacer esta oración y empezamos inmediatamente. Señor, le agradezco porque nos permite estar aquí y yo quiero pedirle, Padre, que me permita expresarme, Señor, claramente para con mis hermanos. Le ruego, Señor, que tenga bien el edificarnos. Señor, que su Espíritu nos bendiga, nos ministre. Y gracias, Señor, porque usted es bueno con nosotros, porque usted nos provee de lo que es necesario para nuestro bien. Le bendigo en el nombre del Señor Jesús y quisiera ponerme en manos de su Espíritu. Amén. Bien, hermanos, pues estamos hablando acerca de velar y orar, hermanos, para no entrar en tentación. Eh, la semana pasada he mencionado algunas cosas que tenían que ver con la concupiscencia, hermanos. Este tema de la concupiscencia lo voy a estar trayendo a colación con cierta frecuencia porque, por supuesto, tiene todo que ver con lo que es la tentación. La tentación no surge en el vacío, hermanos. Cuando hablamos de un hombre, de una mujer creyentes, la tentación no surge simplemente porque sí. La tentación, hermanos, hemos comentado, es en ese sentido muy personal porque nosotros no somos tentados por aquello que no nos llama, por aquella manifestación del pecado que no nos llama, sino que somos tentados por aquellas cosas que nos son agradables. Entonces, de allí parte la tentación y nosotros tenemos que aprender en ese sentido a conocernos. Es decir, cuando el creyente empieza a avanzar en su vida en Cristo, hermanos, mm, aquellos pecados que experimentábamos sin ningún tipo de traba en nuestra mente, sin ningún tipo de cuestionamiento en nuestro pensamiento, ahora, puesto que nos lastima, puesto que corta nuestra comunión con el Señor, bueno, empieza a hacer algo que nos llama la atención y si nosotros ponemos atención, podemos incluso ver un patrón dentro de lo que son nuestras tentaciones. Podemos descartar algunos pecados como no riesgosos para nosotros, porque no son de nuestro agrado, pero poniendo atención, un poco de atención solamente, el creyente puede darse cuenta que sí hay ciertos pecados, no uno solamente, ciertos pecados que le llaman particularmente, que le atraen particularmente. Y eso podría denominarse, bíblicamente hablando, la propia concupiscencia de cada uno de nosotros. Entonces, no recuerdo si hice este comentario, hermanos, en la sesión anterior, pero es relevante que tomemos en cuenta lo siguiente. Yo vengo de una congregación muy tradicional, hermanos, dentro de lo que es la denominación bautista. Y cuando digo muy tradicional, no lo digo en el buen sentido, lo digo de la siguiente manera. Yo vengo de una congregación donde los hermanos rara vez manifestábamos, y con esa expresión estoy siendo un poco amable, vamos a decirlo así, porque lo cierto es que hasta donde me da la memoria, yo no recuerdo que un hermano hubiera manifestado en alguna ocasión, oigan, estoy batallando con esto, hermanos, oren por mí porque me sucede esto, porque en mi casa pasa aquello. Entonces, no significa que no hubiera pecado entre nosotros, por supuesto, hermanos. Significa que nosotros vivíamos una comunión muy superficial entre cristianos, donde no conocíamos nuestras propias batallas, donde no confesábamos nuestros pecados, hermanos. Y la predicación, por ejemplo, pues podría ser acerca de que los cristianos no tomamos, ¿no? Los cristianos no fornicamos, los cristianos no decimos malas palabras. Esa es la manera en la que tratábamos con el pecado, pero hoy día, hermanos, cuando avance el tiempo y el pensamiento de uno se afianza, yo puedo tener certeza que obviamente tanto mis hermanos como yo mismo pasábamos por ciertos pecados, pero al no entrar en una dinámica de confesión o no estar en una dinámica donde nos entendiéramos como creyentes, donde habláramos de verdad
acerca de cuáles eran nuestras inclinaciones, nuestros problemas. Bueno, al estar inmersos en esa dinámica, hermanos, definitivamente algo faltaba en esta congregación. Entonces, no había consejo, personalizado me refiero, no había administración. Y yo creo que es bueno el decirlo, hermanos, porque los que estamos dentro de esta nuestra congregación, ya sea para nosotros mismos o para la administración de otras personas, tenemos que entender que la forma correcta de tratar estos temas, hermanos, no es arrojando un velo sobre las cosas. Ahora, entiéndanme bien, tampoco se trata, hermanos, de que nosotros andemos alegremente confesando cualquier cosa a cualquier hermano, porque a veces eso es falta de prudencia, hermanos. Pero definitivamente no podemos vivir en ese ostracismo, hermanos. No podemos vivir encerrados, pues, en nosotros mismos, sino que es necesario que platiquemos de ciertas cosas, que traigamos a colación ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, es necesario que el creyente aprenda a conocerse, porque si él no sabe lo que padece, bueno, difícilmente va a poder pedir ayuda. Entonces, hermanos, eh, Mateo 26, del 40 al 41 es nuestro texto base y allí hallamos palabras que, digo yo, debieran brillar para todo creyente, a menos que el creyente no esté bien consciente de su propia debilidad o de su propia concupiscencia. Debiera brillar porque ahí nos dice que el Señor, viniendo a los discípulos y hallándolos dormidos, Él les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Una expresión corta, hermanos, pero que encierra una gran promesa, que encierra un alivio para el corazón que busca, para el alma que está batallando con el pecado. Son palabras que encierran una promesa, hermanos, bien entrañable. ¿Qué debo hacer? Si alguna vez se ha preguntado alguien de los que me escucha, ¿qué debo hacer para no entrar en tentación? Bueno, la respuesta particular del Señor es vela y ora. Entonces, estamos tratando de establecer, hermanos, lo que esto implica, lo que significa y lo que no significa. Hay una naturaleza, hermanos, que nos corresponde, una naturaleza que no ha sido cambiada, que la ostenta nuestra carne, y el texto no alude a que nosotros vayamos a cambiar la naturaleza de nuestra carne. Eso no va a suceder en esta vida, hermanos. Tendremos que esperar a que el Señor nos redima nuestra carne, nuestro cuerpo. Pero la expresión velar y orar, hermanos, sí implica que el creyente pueda andar de una manera triunfante sobre sus pecados. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacer, hermanos, aunque no interactuamos, pero ayúdenme con su atención, hermano. Esta expresión de Mateo, en Mateo 26, acerca del velar y orar para no entrar en tentación, ¿es una certeza o es una especulación? ¿A qué me refiero, hermanos? Eh, ¿Estoy yo tomando el texto y lo estoy interpretando a mi manera? Es decir, estoy especulando con él, o podemos tener certeza de que el texto quiere decir lo que parece decir. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, dicho a manera de anticipo a las conclusiones, el principio que se nos propone es que permaneciendo presentes al Señor, nos mantendremos ausentes al pecado. Ese es el principio que parece se está proponiendo en las palabras del Señor, velad y orad para que no entréis en tentación, que permaneciendo presentes al Señor, nos mantendremos ausentes al pecado. Entonces, ¿eso lo podemos decir con certeza o es una especulación? Bueno, hermanos, primeramente, el texto no está escrito en sentido figurado, no está intentando representar algo, no es parábola, sino que expresa una realidad espiritual, hermanos. No hay nada que nos diga en el texto que se trata de una parábola, de una figura, de una expresión que,
que está usando ejemplos, no hay nada, aunque la palabra sí suele utilizar estas cosas, particularmente aquí en Mateo 26, del 40 al 41, hermanos. Felizmente nosotros podemos determinar que no hay nada de ello. No es una parábola que, bueno, puede tener figuras, las cuales hay que interpretar. No es así. Entonces, en Marcos 13, del 32 al 37, por utilizar un texto, hermanos, leemos de la siguiente manera. Allí, déjeme decirle, no se está hablando acerca de velar y orar para no entrar en tentación, pero sí se está hablando acerca de velar y orar para mantenerse adecuadamente en espera, en santificación del Señor. Marcos 13, del 32 al 37 dice, hablando de aquel día cuando el Señor venga, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y si alguno puede pensar que las palabras de velad y orad para no entrar en tentación solamente son para Pedro, bueno, leemos aquí en Marcos, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, hermanos, aunque, como comentaba, el texto no está hablando explícitamente de no entrar en tentación, sin embargo, hermanos, el velar y el orar en este texto sí se introduce para que el creyente espere adecuadamente a su Señor. Esto es relevante, hermanos. Para nosotros esperar, aguardar al Señor, para serle agradables, para que nos encuentre en su voluntad, eh, nosotros debemos velar y orar, permanecer atentos, pues. Ahora, hermanos, como si hablamos, si nos preguntamos acerca de si el test del texto es especulación o certeza, yo les puedo decir, hermanos, aunque de esto les diría confíen menos, yo les puedo decir por mi propia experiencia, hermanos, y con buena conciencia y delante del Señor les puedo decir que en efecto esto es así. Cuando yo me hallo en comunión, en buena comunión con mi Señor, velando y orando, yo he experimentado, hermanos, cómo el pecado se debilita en mi carne, cómo la presencia del Señor es más patente y me infunde un sentir de acompañamiento. Es decir, puesto que te hallas en la presencia del Señor permanentemente, si usted me entiende, entonces el pecado, hermanos, pierde su efecto. Nuestro Señor nos salvaguarda mediante su presencia, mediante su comunión, mediante su compañía, nos salvaguarda del pecado de una manera semejante a como los hombres no cometen delito delante de la autoridad, delante de un policía, delante de un agente de tránsito. Del mismo modo, hermanos, el creyente entra en buena santidad cuando se halla en comunión con el Señor. Entonces, podemos tener esta confianza, hermanos, y de hecho, esto es algo que cualquiera de ustedes puede comprobar o quizás ya lo ha comprobado y también lo ha afianzado en su mente, que velando y orando con constancia, hermanos, nos permanecemos presentes al Señor y ausentes al pecado. Ahora, encontramos este principio, aunque no tan explícitamente manifestado, encontramos este principio en otros textos. La primera carta a los Corintios 15:34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Tiene usted el famosísimo, el célebre texto en Mateo 6, que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, hermanos. Bueno,
Ustedes lo saben de memoria: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y dice, y no nos metas en tentación. El texto, por supuesto, no quiere decir, como Santiago nos lo aclara, que Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal. Cuando dice no nos metas en tentación, lo podríamos leer como no permitas que entremos en tentación. Y algo digno de mencionarse, hermanos, más líbranos del mal. El, el comentario que yo he encontrado al respecto de esto es que una forma más correcta de leerlo sería líbranos del maligno. En ese sentido, cobraría mejor forma el texto, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás sí te tienta, amigo. Entonces, en esto se acompañaría la primera porción del versículo 13 con la segunda. Tómelo como un comentario, mi hermano. Yo no soy un experto en griego, ¿verdad? Ahora, en Isaías 6, hermano, usted ve este principio. Es un texto también muy célebre donde donde Isaías, eh, de repente, en visión, se ve en la presencia del Señor, a partir del versículo número 1, y allí usted puede ver este principio. Cuando el hombre de Dios se expone a la presencia del Señor, entonces el creyente llega a ver más claramente su condición pecaminosa. Mientras más tú te expongas a la presencia del Señor, mi hermano, más claramente podrás ver tu condición pecaminosa. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, habla Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Bueno, hermanos, un razonamiento sencillo acerca de esto es que Isaías no empezó a ser un hombre de labios inmundos justo en ese momento. Él ya lo era, hermanos. Es decir, el texto no nos está dando a entender que Isaías andaba por las calles diciendo blasfemias, mentiras o denostando a las personas. Pero él sabía, pues, que sus labios, particularmente este aspecto, no eran los más puros labios, ¿no? Entonces él habla de esta forma: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se hizo patente el pecado de es Isaías en capítulo 6, hermana? Isaías 6, versículos del 1 al 5. Isaías 6, del 1 al 5. Cuando, cuando Isaías se ve en la presencia del Señor, entonces su conciencia entra en juego, hermanos, y él dice de sí mismo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Una anotación muy breve acerca de esto, hermanos. Nuestro Señor en realidad siempre está presente, siempre estamos en un sentido en la presencia del Señor, porque Dios es omnipresente. Pero tenemos que entender la diferencia de eso a lo que le está sucediendo a Isaías. Isaías se encontraba eh, plenamente, mediante esa visión, mediante esa experiencia que él tuvo, en la presencia del Señor. Cuando su ser
percibe todas estas cosas, hermanos, entonces entra esto que leemos. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermano, cuando una persona se expone a la presencia del Señor, una de las primeras cosas que suceden es precisamente el que se manifiestan, ya sea como usted quiera llamarle, en el corazón, en la conciencia, se manifiestan los pecados. Usted recordará aquel pasaje, yo no lo tengo anotado, ahorita me viene a la memoria, hermanos, cuando me parece es cuando el Señor, cuando Pedro conoce a nuestro Señor, el Señor le da ciertas indicaciones y hacen una gran pesca, hermanos. Entonces, a Pedro le sobreviene temor por causa de la pesca y lo primero que le dice, sabiendo que estaba delante de alguien santo, no entendía bien todavía delante de quién estaba, pero lo primero que dice Pedro es, apártate de mí, porque soy pecador. Entonces, cuando el hombre es expuesto, hermanos, a la santidad del Señor, una de las primeras cosas que sucede es que se cobra conciencia del pecado, hermanos. Entonces, cuando el hombre se habitúa a estar en la presencia del Señor, entonces nos habituamos, hermanos, a estar a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque no puedes estar en comunión permanente con el Señor permaneciendo en tus pecados. Así que tenemos este principio, mis hermanos. Ustedes recordarán, me viene también a la mente este pasaje donde el Señor anuncia que se va a manifestar al pueblo, allá en tiempos de Moisés, y le dice al pueblo, santifíquense, porque me voy a manifestar a ojos de todo el pueblo. Entonces el pueblo se santifica, se le dan indicaciones de que no se acerquen al monte, que solamente Moisés va a entrar a esa presencia del Señor, pero de todas formas el pueblo en general logra ver al monte que humeaba, que temblaba, y se escuchaba el sonido de la bocina. Cuando el pueblo contempla estas cosas y Moisés termina de estar en la presencia del Señor, el pueblo mismo le dice a Moisés, ¿sabes qué? Nosotros no queremos volver a escuchar la voz del Señor porque escuchaban la bocina, escuchaban los truenos. Dice, ve tú y a ti que te hable y tú vienes y nos lo dices. Básicamente le dicen eso, porque temieron, hermanos, por esa manifestación. Entonces, cuando la presencia de Dios, hermanos, se hace patente, cuando el hombre entra en la presencia de Dios, inmediatamente como una respuesta natural, el hombre entra en convicción de pecado. Y eso sucede incluso con los creyentes. Entonces, hermanos, entendamos ese principio. Ahora, hermanos, dando eh, pasando a una sección distinta de lo que es el tema, hermanos, es importante entender lo siguiente. Este principio acerca de velar y orar para que no entremos en tentación, si no se entiende correctamente, hermanos, entonces el creyente puede caer en lo siguiente. Aquí ponga atención, mi hermano. Muy probablemente usted, sin estar consciente de estos principios, ha velado y ha orado. Pero al no saber que velando y orando es como el creyente se guarda de entrar en tentación, entonces con mucha frecuencia nosotros descuidamos el velar y orar. Y lo que sucede cuando nosotros descuidamos el velar y orar es que nuestra carne empieza a fortalecerse, entramos en tentación y pecamos. Entonces participamos de un vaivén en nuestra vida, de un entrar y salir de la voluntad del Señor, pero sin estar conscientes de ello. Cuando a esto nos sucede, hermanos, entonces se manifiesta en una vida inestable, una vida que en un momento sí está presente al Señor y estamos en victoria, pero después nos descuidamos y sin saber los porqués de las cosas,
entramos en tentación. Y si entramos en tentación, llegamos a pecar, y si pecamos nos desanimamos, y cuando pasa el tiempo y ciertas circunstancias se alinean, tal vez volvemos a velar, volvemos a orar, hermanos, con frecuencia. El Señor cumple porque Él es fiel, y así, en un número N de veces, hermanos, entramos y salimos de la voluntad de Dios, entramos y salimos de la voluntad de Dios, y eso se manifiesta en nuestra vida de pecado o de santidad. Entonces es importante que nosotros comprendamos, si queremos andar fuera de tentación, hermanos, es importante que entendamos, y no porque esta sea la única razón por la que el hombre de Dios ora, pero debemos comprender que si nosotros no somos fieles o constantes en eso, vamos a estar precisamente cayendo en este tipo de conductas o maneras de vivir. Entonces, hermanos, comprendan el principio. El creyente debe entender lo que se le está prometiendo, pero también debe entender cuál es la naturaleza de esa promesa. El creyente debe estar velando y orando permanentemente, si es que permanentemente quiere estar siendo librado de la tentación, si es que permanentemente quiere estar en la presencia del Señor para que su carne se disminuya. Entonces, comprendamos eso. Ahora, antes de que termine esta sección, ya muy rápidamente, hermanos, les recuerdo lo que hemos platicado acerca de Santiago, y lo que es su descripción acerca del acto del pecado, hermanos. Ya no voy a entrar en detalle, solamente téngalo en cuenta, hermano. El hecho del pecado debe ser entendido por el creyente. Tenemos que entender que en el hecho del pecado toma parte nuestra concupiscencia, nuestra propia inclinación hacia el pecado. Tenemos que comprender que cada hombre y cada mujer creyentes, hermanos, se inclina no a uno, sino a diferentes pecados, y esto en diferentes grados. Usted tal vez a estas alturas ya ha identificado el pecado que más agrada a su propia carne. Esto es importante hacerlo, hermanos, y en lo que vamos a ocupar la segunda parte de esta sesión, hermanos, es en hablar acerca del pecado que, como dice la palabra, aún llega a derribar a los más fuertes. Ese pecado que tiene que ver con lo sexual y que lo sufren, lo padecen, incluso los creyentes más fuertes. Así lo dice literalmente la palabra. Entonces, hermanos, debo decir, la concupiscencia no tiene que ver solamente con los pecados sexuales, son todos los deseos intensos fuera del orden de Dios, pero la concupiscencia, pues, es un elemento que participa en el hecho del pecado. Usted debe conocerse en el sentido de a qué pecados se inclina su ser, cuáles son los pecados de su preferencia. ¿Por qué es importante conocer eso, hermano? Porque cómo usted va a velar, cómo usted va a estar atento acerca del pecado, para no cometerlo, por supuesto, si no se conoce bien a sí mismo, si no sabe en dónde debe poner atención, si no sabe usted cuál es su lado más débil en la carne. Bueno, un segundo elemento que tiene que ver con el hecho del pecado es la atracción, que tiene todo que ver con la concupiscencia. Aquí está este pecado que me agrada, y entonces cuando viene la tentación, hay algo que se llama la atracción. Es el efecto de la tentación sobre nosotros. Es el llamado, pues, del pecado. Está, hermanos, el tercer punto, que es la seducción. Les decía yo, es la gestión que el pecado hace sobre nosotros. Son sus argumentos. Es la manera en la que nos promete placer, en que nos da anticipos para que nosotros nos inclinemos hacia Él. Ahora, hermanos, un punto relevante acerca de este tercer punto, valga la redundancia, mis hermanos, la seducción en el hecho del pecado
no corresponde todavía a haber caído en pecado. Cuando el creyente ha caído en pecado se le llama concepción y es cuando nosotros, de nuestra concupiscencia y por la atracción y por la seducción, concedemos y nos entregamos al pecado que se nos está proponiendo. Ahora, es un punto relevante el subrayar lo que es la seducción, hermanos. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mis hermanos, eh, yo esto se los puedo decir de primera mano y espero que no me dejen solo en este sentido y que no simplemente me meneen la cabeza y digan, ay, pues este hermano Alfonso, quién sabe en qué pensamientos anda. Pero yo les digo algo, hermanos, nuestra carne y nuestro ser mismo está inclinado de tal manera al pecado que muchos de nosotros, ya en la vida en Cristo, podemos rechazar la concepción del pecado, pero no nos retiramos de este absolutamente, sino que nos conformamos con permanecer en la seducción. Ponga atención en esto, hermano. Tal vez no consumamos el pecado, pero por no hacer morir la carne, nos quedamos en el área de la seducción. Es decir, nos quedamos expuestos al pecado, hermanos, a las propuestas del pecado, a las promesas del pecado. Nos quedamos allí, pero no le estoy hablando de quedarse un minuto o dos. Los hombres, hermanos, somos capaces de, bueno, no quiero pecar, no quiero que se diga que estoy pecando de esta manera. Entonces doy un paso atrás y me quedo rodeado de seducción. Es decir, no corto las cosas que no debo estar pensando. Tal vez esa persona que en el trabajo se me está insinuando, yo no la alejo. Tal vez ciertas series que no son pornográficas, por ejemplo, pero son bien sensuales, bueno, pues está allí y ya cuando llega el momento de que tengo que desviar la mirada, pues bueno, pues lo hago, aunque pues también vi un poco, etc. Bueno, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Aunque ciertamente la concepción del pecado es el punto donde se puede decir que ya hemos fallado, que ya hemos pecado contra el Señor, si usted simplemente da un paso atrás y pretende quedarse en el punto de la seducción, mi hermano, yo no le podría decir a usted que está limpio, no le puedo decir a usted que está bien. ¿Por qué, hermanos? Bueno, hoy día vivimos en un mundo muy explícito y eso de estar alimentando a la carne para que no muera totalmente, hermanos, pues definitivamente yo no lo puedo dar como algo cristiano, ¿no? Yo creo que ese dar un paso atrás y permanecer en la seducción y exponiéndose a la atracción del pecado, hermanos, es estar jugando con fuego y de hecho ya lo consideraría yo un estado lamentable, un estado para nada recomendable y yo te podría decir, hermano, huye, huye de allí. Si quieres realmente lidiar con tu pecado, tienes que huir de esas cosas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Y bueno, siguiendo la línea de Santiago, finalmente se da a luz el pecado, puesto que ya se ha concebido. Allí ya no hay abortos, hermanos. Cuando se ha concebido el pecado, se da a luz y el pecado consumado da a luz muerte. Esto puede implicar muchas cosas, hermano, pero espero que alguno de los comentarios le sea de utilidad. Um, Debemos tener cuidado en este sentido, hermanos, porque como por ahí escuché un comentario ya hace un tiempo, y creo que es correcto, hermanos, que vivimos en un mundo bien sensual. Probablemente no podemos decir que el hombre sea diferente de lo que era hace 100 años, hermano. Lo cierto es que el hombre siempre ha padecido
de los mismos pecados, pero hoy día, hermanos, por los tiempos que nos han tocado vivir, hay una facilidad para propagar pensamientos, imágenes, ideas, hermanos. Entonces, hoy, como quizás nunca ha sido antes, estamos expuestos a lo que tu alma, o tu carne más bien, tu carne quiera, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado en el sentido de que tal vez nosotros hemos triunfado sobre lo que es lo explícitamente pornográfico, por poner un ejemplo, pero también tal vez seguimos disfrutando de la sensualidad del entretenimiento. Tal vez no somos fornicarios o adúlteros en el hecho, hermanos, pero tal vez somos sumamente permisivos con nuestras imaginaciones, con lo que tú estás pensando en lo secreto, mi hermano. Tal vez no eres un adúltero como tal, pero filtreas con, ya sea con esa mujer, con ese hombre, mantienes vivo esa relación, lo que la gente llama el coqueteo, etcétera, hermano. Y bueno, todo ello, por supuesto, no es del Señor, mis hermanos. Tenemos que entender que la palabra dice que no satisfagamos los deseos de nuestra carne, pero hay una gama muy amplia, hermanos, acerca de esas manifestaciones. Entonces, algo que nosotros debemos tomar en cuenta cuando entramos a estos temas, hermanos, es que mm, el hombre no debe ser separado, como en algunas ocasiones ha dicho nuestro hermano. Sí hay partes que nos conforman, hermanos. No vamos a hablar acerca de si son tres o son dos. Sí hay, evidentemente, nuestro cuerpo y hay una parte interior. Pero el hombre, hermanos, cuando está lidiando con las cuestiones del pecado, bueno, no se separa. Es decir, eh, fuera de lo que es el ámbito del pecado, por poner un ejemplo, si usted se encuentra de momento triste, que es una cuestión del alma, bueno, sus ojos son los que sueltan las lágrimas, ¿verdad? Cuando usted se halla contento, muy gozoso, bueno, es de su boca que sale una sonrisa, una alabanza, etc. Entonces, en este sentido, hermanos, nuestro cuerpo está ligado a nuestro ser interior. ¿Por qué le hablo de esto en este punto, mi hermano? Mire, algo que usted debe tomar en cuenta, hermano, específicamente cuando hablamos de los pecados sexuales, algo que usted debe tomar en cuenta es que ah, cuando uno está inclinado hacia esas cosas, los momentos propicios en los que el pecado entra en acción pueden ser incluso cuando el hombre o la mujer, aunque estén solos, se encuentran en su propia desnudez. ¿Por qué? Porque somos, no sé si la palabra es la correcta, somos una unidad psicosomática, es decir, está integrada nuestra alma a nuestro cuerpo. Entonces las cosas que nos tientan pueden entrar ya sea por algo intangible o por medio de cuestiones que tienen que ver con lo que está sucediendo, ¿no? Cuando usted está cansado, hermano, específicamente cuando usted está cansado, allí somos más sensibles o susceptibles de caer en tentación, mi hermano. ¿Por qué? Porque es lo mismo que si estuviéramos en medio de una pelea, ¿no? Si en un momento yo ya me cansé y ya no puedo más defenderme, lanzar golpes, lo que sea, en ese momento soy más vulnerable. Bueno, cuando el creyente también se encuentra físicamente cansado, hermanos, no es algo raro que también en ese momento sea atacado o tentado. Y bueno, hay maneras, por supuesto, de encomendarnos al Señor aún en esos momentos. Entonces, nosotros no debemos desligar estas cuestiones
de lo que es el pecado. El pecado no es una cuestión que permanezca únicamente, que corresponda únicamente a la carne, hermanos. Hay una parte también acerca de nuestro ser no tangible, en el sentido de que cuando tú hablas de concupiscencia, mi hermano, bueno, tú no hablas, bueno, de algo que es particular de tus ojos o de tu boca o no lo sé, de tus manos. Es algo que está arraigado en tu ser, no solamente en tus miembros. Es una característica de tu persona en sí. Entonces, hermano, tenemos que permanecer alerta en ese sentido. Tenemos que identificar aquellas situaciones o condiciones que no nos convienen, ¿no? Alguien decía ya de los antiguos, ¿no? Que la mente ociosa es el taller de Satanás. Por ejemplo, mi hermano, si tú te despiertas y tú batallas con las cuestiones sexuales, si tú te despiertas, lo mejor que puedes hacer es inmediatamente levantarte. Porque si tú decides permanecer acostado más tiempo del que es ya para tu descanso, no es raro que en ese momento, por la simple posición de estar ahí en la cama, de estar acostado, no es raro que en ese momento empieces a ser atribulado por pensamientos pecaminosos, hermano. Entonces, es una cuestión de ser disciplinado en ese sentido, porque todas estas cuestiones del pecado empiezan o se manifiestan increíblemente por situaciones tan, diríamos nosotros, tan comunes, tan cotidianas, tan triviales, como permanecer demasiado tiempo echados en la cama, más del necesario, ¿no? Entonces es bueno que nosotros entendamos que estamos constituidos de esa manera. Es así como los pensamientos suelen empezar. Entonces, hermanos, algo más que les quiero decir es lo siguiente. Probablemente a muchos de ustedes les sucedió, bueno, tal vez les sucede todavía porque es algo difícil de erradicar, pero debe ser así. Cuando nosotros nos entregábamos a nuestros grupos favoritos, cuando éramos fans de ciertos grupos, nosotros llegamos a desarrollar pensamientos acerca de que nadie entendía a nuestro grupo como nosotros. Es decir, yo sé que tiene muchos fanáticos, pero solamente yo siento esa canción de esta manera. O sea, solamente yo experimento estos sentimientos. Estoy seguro que solo yo experimento estos sentimientos cuando tocan esa canción. Es mi canción, decíamos, ¿no? Bueno, hermanos, tenemos que tener cuidado de no encumbrar el pecado en ese sentido. ¿A qué me refiero? La palabra nos dice en la primera carta a los Corintios 10, en su versículo 13, estoy acortando la cita, ah, dice, ah, mejor la leo completa porque luego batallo con esas cosas que yo hablo bastante y cuando se trata de la palabra lo acorto, mejor no, hermanos. Dice, a partir del versículo 1, primero a los Corintios 10, versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y mire el versículo 13.
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, les decía, muchos de nosotros nos conducimos bajo ese pensamiento de que nadie entiende a mi grupo o a mi canción como yo lo entendía, como yo la sentía. Bueno, cuídese, mi hermano, de no encumbrar el pecado. ¿A qué me refiero? Eh, Tú puedes decir quizás, hermano, que no te puedes resistir a tal o cual cosa, porque tú no sabes, hermano, lo que yo experimento, tú no sabes, hermano, lo que yo siento. Bueno, mi hermano, este texto nos ayuda para limpiar un poco nuestra mente, pues dice la palabra que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todo pecado puede y debe vencerse, hermanos. Todo pecado puede y debe vencerse, porque el Señor es fiel y Él no va a dejar que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Esto lo puedes tú enlazar con lo que nos dice Santiago, hermano. Cuando eres tentado, bueno, no digas que eres tentado de parte de Dios, sino que cada uno de nosotros, cuando de nuestra propia concupiscencia, somos tentados, seducidos y atraídos. Entonces, hermanos, cuidémonos para no encumbrar el pecado en el sentido, ya sea si te toca pedir consejo, hermano, o aconsejar, no, no permitas tú entregarte a ese pensamiento de encumbrar el pecado en el sentido de decir es que es imposible, ni permitas que la persona que te está confiando, si sucede el caso, caiga precisamente en esa convicción, hermano. Porque el Señor es fiel y Él ha hablado de esta manera. No nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Es decir, todo lo que el Señor permite en nuestra vida, hermanos, queda contenido dentro de una esfera que corresponde a nuestra naturaleza. No nos ha venido una tentación, hermanos, la cual es tan grande y de una naturaleza tan particular que sea imposible que yo me pueda resistir a ella. Toda tentación que viene, hermanos, está encerrada en la esfera de lo humano y dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, porque entonces ya no estaría involucrada la voluntad, hermanos. Cuando pecamos, hermanos, por supuesto, nuestra voluntad queda inmersa, es aludida. Entonces, hermanos, desembaracémonos de estos pensamientos que encumbren, perdón, el pecado. Ahora, ya dirigiéndome a un comentario final, hermanos, les recuerdo, de acuerdo a Mateo 26, es posible no entrar en tentación, mis hermanos. De acuerdo a Mateo 26, es posible no entrar en tentación. Ahora, ya solo como un anticipo, hermanos, de lo que vamos a estar platicando, si Dios lo permite, la siguiente semana, les comento esto. Ustedes tienen en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, ustedes tienen una expresión que nos ilustra bastante, hermanos, que está dado allí para que el hombre se conozca mejor a sí mismo y es una provisión del Señor, como lo es toda su palabra, pero esta particularmente para entender la naturaleza del pecado. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, usted tiene aquí en este texto los tres pecados
ah, que más se repiten en los hombres, y usted tiene allí una pauta bíblica, hermano, para entender, a entender aquellas cosas de las cuales más debe cuidarse. Cuando se habla del deseo de los ojos, hermanos, se está hablando básicamente de la codicia. Cuando se dice el deseo de los ojos, básicamente se refiere a la codicia. Y cuando usted escucha codicia, tenemos que entender aquello que por haberlo contemplado, queremos poseerlo. La codicia, hermanos, tiene que ver con que hemos contemplado algo que no nos corresponde, que no nos pertenece, y que lo queremos poseer al precio que sea. Eso es la codicia. Y son los deseos de los ojos. Bueno, tiene un segundo pecado, hablando en términos generales, que son los deseos de la carne. Los deseos de la carne, hermanos, son aquellos que se experimentan por medio del cuerpo. Los deseos de la carne son aquellos que se experimentan por medio del cuerpo. Y estos pecados, hermanos, están encabezados por la lujuria, los deseos de la carne. Entonces, los deseos de los ojos, los deseos de la carne son el amar al mundo, hermanos, son cosas del mundo. Ahora, un tercer punto es la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida, hermano? Es el orgullo. Entonces, usted tiene, hermano, la codicia o aquello que quiere poseer por haberlo contemplado. Usted tiene los deseos de la carne, que son aquellas cosas que se experimentan por medio del cuerpo, y estos están encabezados por la lujuria, y tiene la vanagloria de la vida, que significa el orgullo. Entonces, mire cómo el texto lo dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermano, si usted tiene que poner atención a algo, son a estas tres cosas. No está aquí implícito todo lo que es pecaminoso, hermano, pero mucho de lo que tiene que ver con el mundo del pecado, con lo que es el universo del pecado, está aquí. El deseo de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ahora, hermanos, ya para concluir, pues nuestros problemas, hermanos, por así decirlo, empezaron cuando dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y vio la mujer, bueno, tiene que ver con codicia, hermanos. Y no lo estoy diciendo para subrayar la mujer, hermanos, pues dice la palabra que Adán comió así como ella. Pero así empieza la historia de la humanidad. Bueno, la historia de la humanidad empieza con nuestro Señor haciendo las cosas que eran buenas, ¿no? Buenas en gran manera. Pero refiriéndome a la historia del pecado, hermanos, bueno, así empieza esto, la historia del pecado del hombre, eh, así empieza. Entonces, mis hermanos, ya no voy a iniciar el siguiente punto, solo lo menciono de esta manera, hermanos. Ustedes conocen este texto, es muy, muy conocido entre los creyentes. No voy a leerlo todo, pero se hace la descripción de un hombre simple. Eh, uh, Creo que no apunté la cita. Sí, Proverbios 7, hermanos. Es un hombre simple, un joven falto de entendimiento, y este sale a la tarde del día cuando ya oscurece, en las tinieblas de la noche. Dice que una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, y se hace toda una descripción. Ella se hace de él con semblante descarado, le dice: he buscado diligentemente tu rostro y te he hallado, el esposo no está en la casa.
Dice que lo rinde con la suavidad de sus palabras y él, como un buey va al matadero, así él se va tras ella. Bueno, este texto, hermanos, termina de la siguiente manera en el versículo 24. Dice, ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Está hablándole acerca de la mujer ramera. Dice, porque a muchos ha hecho caer heridos. Y mire cómo dice ahí, hermano, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Entonces, hermanos, este pecado, particularmente hablando, uh, apunta no solamente a los creyentes más débiles, y aquí se está hablando de esta manera, hermanos, pero en realidad las cuestiones sexuales, las cuestiones pecaminosas sexuales, hermanos, tienen un espectro bien amplio, hoy día mucho más por las tecnologías con las que contamos, hermanos. Uh, y hay muchas etapas acerca de estas cosas, muchas manifestaciones de este pecado, de tal manera que debemos considerarlo, particularmente debemos considerarlo porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Entonces, dentro de lo que son los pecados que tienen que ver con los pecados de la carne, hermanos, este particularmente es uno con el cual debemos tener mucho cuidado. Y de hecho ese era el tema principal hoy día, pero yo hablo mucho, hermanos. Entonces, ya lo veremos, si Dios lo permite, la siguiente semana. Ah, tenemos que lidiar con ello, hermano, no solamente por alusiones personales a nosotros, sino porque puede ser que a nosotros nos toque enseñar, aconsejar, y es necesario que nosotros tengamos entendimiento acerca de estas cosas. Entonces, vamos a dejar en este punto, hermanos, la sesión.